Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Coenvi y especialmente a José Rodríguez por invitarme a ser parte de un evento que impacta a la comunidad. Para mí es un honor estar en presencia de todos ustedes. Y hoy no estoy parada aquí frente a ustedes para hablarles de tecnología, de la nube, de inteligencia artificial. De hecho, vengo acá a aprender de ustedes y de todos los expertos en estos temas. Hoy les voy a hablar un tema que es transversal a nuestras vidas personales y a nuestra vida corporativa y es sobre negociación. Primero les voy a contar quién soy yo. Yo soy Stephanie Gómez, nací en Cali y a los 17 años que terminé el colegio y como le había jurado a mi mamá cuando tenía 14 años, me fui a vivir a otro país. Después regresé a Colombia, donde Bogotá se convirtió en mi base, viví en otros países, viví también en un avión, en hoteles. En mis últimos años viajaba más de 20 días del mes, hasta que después de 17 años, ya creo que más o menos ustedes saben mi edad, regresé a Cali, a darle y regresarle a mi ciudad lo que aprendí en estos años, a compartir con mi familia todos los momentos que me perdí con ellos, a crear nuevas experiencias y apoyar el crecimiento de la comunidad empresarial y emprendedora de mi región. Durante más de 10 años estuve trabajando en la industria de capital privado o private equity como algunos la conocen. Administré un portafolio de 14 compañías que conjuntamente gestionaban más de 1.4 billones de dólares en Colombia, Perú, México y Ecuador, en industrias y productos que también posiblemente son muy conocidos para ustedes como factoring, como distribución de consumo masivo, créditos hipotecarios, financiación a tenderos, educación tradicional y EdTech, renting de equipos de tecnología y vehículos, microfinanzas, libranzas, fintech, entre otros. Yo siempre decía que tenía 14 matrimonios, porque cuando tú tomas una posición accionarial en una compañía, en la que tienes una gestión activa y en la que estás comprometido 24/7 con los retos de la organización, no lo puedes llamar distinto. Y ya se imaginarán lo que era tener 14 matrimonios con una diversidad cultural tan amplia. Porque la realidad es que por más que seamos vecinos, por más que seamos de la zona andina, especialmente Colombia, Perú y Ecuador, culturalmente nos mueven cosas muy distintas. Desde el saludo hasta lo que significa un sí, un no, un tal vez. Desde la diferencia en la palabra ya y el ahora. La palabra ya en Colombia es ya lo voy a hacer o inmediatamente. La palabra ya en Perú es en cualquier momento. La palabra ahora en Colombia es ahora en un rato lo hago. La palabra ahora en Perú es inmediatamente. La forma en que envían WhatsApps también, la diplomacia con la que debe responder, porque si eres muy directo de pronto puede sonar rudo. Tenemos horarios distintos, nos levantamos, en Colombia empezamos muy temprano, en México empiezan más tarde y terminan tarde, lo mismo que en Perú, etcétera. Debía estar 100% con mis sentidos de negociación completamente activados. Mi rol era el de influenciar y construir en conjunto con mis socios y diferentes stakeholders que tenían 20, 40, 50 años más de experiencia que yo. Líderes empresariales que habían transformado la industria y que habían ampliado la base de inclusión financiera en donde operábamos. Líderes que manejaban organizaciones que en total tenían alrededor de 11,000 empleados, líderes con egos, porque todos tenemos egos, yo tengo ego, ustedes tienen egos, líderes que sentían frustración, líderes que sentían la presión de operar con un socio que estaba en una carrera y que tenían que dar rendimientos en muy corto tiempo. En fin, solamente puedo decir que eran líderes excepcionales.
Y la verdad que fueron años muy retadores, donde una mujer en sus 20s tenía que primero demostrarle a sus socios que podía haber una relación igualitaria y que juntos podíamos codiseñar las estrategias del negocio de corto y mediano plazo, orientar el rumbo de la organización, crear productos, construir y mejorar las prácticas de gobierno corporativo, negociar con la banca local, internacional y con fondos internacionales recursos para exponenciar y escalar nuestros negocios. Y en esa búsqueda de recursos y en esos procesos de negociación de recursos, junto con los equipos financieros de las compañías y mis socios, lideré negociaciones por más de $500 millones para créditos con un solo fondeador, créditos subordinados, créditos sindicados, emisiones de deuda en las bolsas de los países donde estábamos, titularizaciones, entre otros. Adicional a mi día a día en estas sociedades, también lideré varias negociaciones de compra directa de compañías. También venta de compañías, todo esto por más de $400 millones a banqueros de Nueva York, a grupos económicos estratégicos globales que cotizaban en bolsa, en LATAM, en Estados Unidos, en Europa, y bancos locales e internacionales que gestionaban portafolios de billones de dólares. Ahora, aparte de ser una apasionada por la estrategia corporativa, me encanta bucear. Les cuento que el océano es un mundo paralelo fascinante y les invito a que si no lo han hecho, lo hagan. Me encanta escalar, cocinar, leer y compartir con mi familia. Ahora, ¿ustedes cuántas veces creen que negociamos en el día? ¿Alguien me quiere decir? ¿Una vez? ¿Más de 5? ¿Más de 10? Todos negociamos, todos los días, todo el día. Desde el mismo momento en que abrimos los ojos. Todo empieza cuando nos levantamos e intentamos levantarnos de la cama y luchamos con nosotros mismos, negociamos con nosotros mismos. Nos decimos, me levanto o duermo un ratico más, me levanto y hago ejercicio y tengo un día más productivo, medito y después, cuando tomamos esa decisión, negociamos con nuestra pareja, negociamos con los hijos, negociamos en el trabajo con nuestro equipo, con nuestros jefes, con nuestros partners de negocios, en fin. Nuestro día a día se trata de negociar. Desde niños aprendemos a cómo llegar a acuerdos, como este niño que está muy feliz porque logró acostarse 10 minutos después y logró negociar esto con sus papás. Y así ustedes no estén en el mundo corporativo, entiendo que acá hay muchos estudiantes. Así no estén en el mundo corporativo, en un ambiente de negociación, siempre hay oportunidades para mejorar tus habilidades porque siempre estás en constante negociación. En tu vida personal es una actividad que realizas todo el tiempo. Pero aquí vengo a hablar sobre obstáculos en una negociación. Y en una negociación hay muchos obstáculos o retos. Por ejemplo, poco entendimiento de los intereses de la contraparte. A veces no nos tomamos el tiempo para entender con quién estamos negociando. O nuestra contraparte no se toma el tiempo para entender con quién están negociando. Tenemos falta de tiempo. Es decir, estamos negociando contra el reloj. Tenemos tiempos muy ajustados y tenemos que cerrar el negocio en menos de X fecha. También falta de paciencia, lo que nos lleva a aceptar un mal acuerdo o hacer que la otra parte acepte un mal acuerdo, porque los presionamos tanto que logramos que la otra parte sea más que nosotros. Sarcasmo y crítica.
genera un ambiente de negociación tensionante y por lo general termina en conflicto. Rigidez. Tu contraparte está tomando posiciones únicas y prácticamente innegociables. Hay que tener cuidado con la rigidez porque volvemos invisible a la contraparte o nos pueden volver invisibles a nosotros. Diferencias personales e incluso diferencias en valores. Agresividad. En negociaciones varias veces nos gritan, gritamos, nos paramos de la mesa, etc. Pero el más importante para mí ha sido el sesgo. Y estos se dan en muchos escenarios. Los sesgos pueden ser porque una persona es de otra cultura, porque es de otro género, por tus preferencias sexuales, por la forma de vestir, por tus credenciales académicas, por lo que ustedes se imaginen. Pero yo voy a hablar del reto o sesgo que más me ha impactado, el que más me ha hecho sentir frustrada, el que más me ha hecho sentir desanimada y sentir que no pertenecía al lugar en donde estaba, pero simplemente con pasión, determinación y convicción de que todas las situaciones que me pasaban hacían parte de mi crecimiento personal y profesional, lo sobrepasé. Este reto o sesgo era ser joven. Me percibían como una persona inexperta, una persona que no tenía capacidad de negociación, una persona que no iba a estar a la altura de las conversaciones que íbamos a tener. Y les voy a contar algunas anécdotas que empiezan desde el momento en que es ese momento de exploración de la contraparte. Recuerdo alguna vez buscando recursos de deuda para las compañías del portafolio. Un día tuve una conferencia con el Managing Director de un fondo de impacto de deuda que tenía inversiones en Latinoamérica y en Asia. En esa época todavía no existía Zoom, no existía Teams, no existía Google Meets, no existían todas estas videoconferencias que tenemos ahora y que nos han hecho más fácil la vida. Y esta persona me pide mi usuario para enviarme una invitación por Skype. Yo le di mi usuario y después de unos días me dice, oye, no te encontré en Skype. Encontré un perfil con tu nombre, pero es una niña. Y yo le dije, bueno, pues esa niña soy yo. Después creamos una excelente relación, terminamos negociando un contrato de $50 millones en deuda para nuestras compañías y bueno, y se superó esa barrera de ser joven. Otras veces me pasó que iba a tener reuniones con banqueros internacionales en Nueva York, en DC, en Miami o en Europa. Y de repente me decían, ¿puedes venir a la reunión con una persona que pueda tomar decisiones? ¿Y por qué? Porque veían mi foto de LinkedIn o veían mi foto de la página corporativa y simplemente creían que por ser joven tenían ese sesgo, yo no estaba en la capacidad de negociar. Otra historia me pasó con un banquero de Nueva York, uno de esos banqueros que literal salen en las películas de una de las crisis financieras más importantes que hemos tenido en la historia. Él fue el que participó en la liquidación de una de estas bancas de inversiones, de la cuarta banca de inversión más grande del mundo. Y estábamos negociando, yo estaba vendiendo una compañía y su grupo estaba comprándonos una compañía. Llegamos a un punto en el que teníamos que definir el instrumento con el que ellos nos iban a pagar esta transacción. Era una y ahí, ¿qué era lo que pasaba? Voy a tratar de comunicarlo lo más fácil posible porque hay mucha gente que no está en el mundo de M&A, pero básicamente estábamos en la transacción. El precio que nosotros queríamos que nos pagaran, ellos ya lo habían aceptado, pero después de que se compran compañías, por lo general, pueden surgir
riesgos legales, riesgos laborales, que eso tiene un impacto económico en la transacción y en el precio que tú estás pagando. Entonces, ellos no querían pagar el 100% del precio, sino que tener una bolsa para que esos riesgos fueran absorbidos por un monto que dejaban por fuera de la transacción. Y esto lo querían hacer a través de un instrumento, pero a nosotros no nos funcionaba ese instrumento, a mí me funcionaba otro instrumento. Por lo que ya estábamos en el punto final, habíamos tenido las discusiones que siempre tienes en un proceso de negociación, todo normal. Y en un momento esta discusión se puso un poco dura y estábamos en el teléfono y empieza a gritarme y a sacar el arma del sesgo y a decirme, pero eres una niña, no sabes negociar. Y yo le dije, mira, tranquilízate, yo no puedo hablar con una persona que en estos momentos me estoy respetando, colgué el teléfono. A los pocos días me mandó un mensaje, pero yo ya tenía un viaje a Nueva York para encontrarme con él. Y llegué a Nueva York, obviamente me pidió nuevamente disculpas, logramos encontrar un instrumento financiero que satisfaciera a ambas partes. También otra ocasión en una negociación de reestructuración de pasivos, teníamos un asesor, estábamos reestructurando una deuda de una compañía con 7 bancos locales y ya estábamos en la etapa final y decidimos cambiar las proyecciones de la negociación que íbamos a cerrar con los bancos porque vimos que el flujo de caja de la compañía tenía otra realidad. Y el asesor, unos días antes, o realmente un día antes, me dijo, yo no estoy de acuerdo con esas proyecciones. Me dijo, desde ahora dejo de representarlos. Y ustedes imaginarán en un proceso que lleva meses y que el banquero de un momento a otro te diga, no te represento. Cuando él había sido la cara junto con nosotros en esta negociación, pues eso muestra conflicto, ¿no? Entonces, me llamó y me dijo, yo no los voy a representar y no puedo creer que una niña como tú le esté cambiando la estrategia a un viejo como yo. En ese momento yo respiré profundo. Para mí era muy importante que saliera esta negociación, era prácticamente de vida o muerte para nuestra compañía. Entonces me fui para la oficina y estuvimos negociando hasta la medianoche, hasta que logramos un acuerdo y el plan fue aprobado por el sistema financiero. Pero si el ego, el orgullo o una actitud de fracaso me hubieran sobrepasado, no hubiera alcanzado la negociación que le conviniera a la compañía. En vez de eso, tomé una posición de conciliación y logré lo que necesitábamos. Pero ¿cómo negociar efectivamente? Ahora, ¿cómo logré superar esto? Como una mujer joven en la industria de capital privado, en la que solo el 4% de las mujeres alcanzan cargos como el que yo alcancé, logra influenciar su organización. A estas personas tan brillantes con experiencias amplias y diversas, personajes líderes en sus industrias y personas con culturas y valores distintos. ¿Cómo logré? Para mí lo más importante es cómo lograr equilibrar la percepción de poder en el proceso de negociación. Creo que todos los que queremos aprender de negociación pues hemos leído y hemos estudiado mucho. Yo tuve la oportunidad de ir a Harvard, de ir a Columbia, a hacer cursos de negociación y liderazgo y otros tipos de cursos. También existe literatura espectacular que muchos de ustedes conocen. Hay políticos, hay profesionales, hay líderes fantásticos de todas las industrias, como Chris Voss, el negociador de rehenes del FBI, como el coautor de Getting to Yes, William Ury, Jane Fraser, la primera CEO mujer de Citibank,
Dale Carnegie, que es una persona que nos enseña a cómo tratar a la gente y cómo influenciar sobre ellas. Y bueno, infinidad de personas de las que aprendemos todos los días, pero para mí lo que más me ha funcionado son 3 pilares básicos. Y estudia la contraparte y el rol de su cultura. Antes de iniciar una negociación, el nivel que sea, el tamaño de la transacción que sea, el tamaño del beneficio que traiga para tu organización, pequeño, grande, medio, conoce quién es tu contraparte. Investiga su background profesional, académico y habla con terceros si es posible. Entiende su cultura, porque la cultura es el aire que respiramos. La cultura influencia lo que somos y lo que hacemos. La forma en que todos nosotros interactuamos tiene una carga generacional y una carga de historia que no nos imaginamos desde nuestra educación. Y esto es normalmente ignorado. ¿Por qué? Porque no es tangible, porque no lo podemos tocar, porque no lo podemos ver, pero la cultura tiene una tremenda influencia en las acciones y comportamientos. Hay muchos ejemplos, pero me voy a referir a 2 muy sencillos. Uno es el contacto visual. Por ejemplo, en las culturas occidentales, eso significa respetar al otro. Y para la contraparte, significa que eres digno de respeto. Pero en la cultura oriental es distinto. Un joven no puede mirar a los ojos a un adulto porque eso significa que lo está irrespetando. Lo mismo pasa con el silencio. En algunas culturas es símbolo de cortesía y respeto, pero en otras puede significar desconexión y apatía. Pero lo importante acá es evitar juzgar por el nivel de respeto de alguien basado en una interpretación cultural. Entender a tu contraparte te permite generar vínculos, conexión y empatía, que es clave en una negociación. Ahora, tengan mucho cuidado con cómo explotamos la cultura, porque la podemos explotar negativamente y podemos decir, acá las cosas no se hacen así. Y la contraparte también puede estar haciendo lo mismo. Entonces, tengan cuidado de no caer en ese círculo de explotación de la cultura. El otro tema muy importante o pilar para mí es preparar tu mente. Tienes que preparar tu mente con un pensamiento positivo, ganador, que resuelve el conflicto, que es innovador a la hora de buscar soluciones y superar diferencias. A veces las personas entramos a una negociación enfocados en que es muy compleja, que la contraparte es muy dura, que su máscara y su armadura es indestructible, que no es posible. Pero en mi experiencia estos pensamientos se interponen en el éxito y en la oportunidad de que puedas construir una relación con alguien. La batalla está definitivamente perdida antes de que digas cualquier cosa si tu mente no está enfocada hacia donde quieres ir y no está enfocada hacia el resultado que quieres obtener y por qué quieres obtenerlo. Si el miedo te supera, ojo, el miedo no es malo, el miedo es bueno mientras no te supere, porque el miedo te ayuda o te enfrenta con los problemas de manera más creativa. Si también empiezas con una mentalidad de guerra o si tienes una mentalidad de fracaso, es prácticamente una autoprofecía de que la negociación va a fracasar. ¿Y cómo me preparaba yo? Antes de cada negociación o proceso de negociación, por lo general visualizaba, primero hacía ejercicios de respiración, también visualizaba los entornos de negociación en los que iba a estar, tanto las reuniones puntuales como el entorno general de la negociación, porque hay negociaciones, digamos, que son sencillas, que no implican la venta de una compañía o la compra de una compañía y se pueden cerrar en un día, como un acuerdo comercial o algo así,
pero estas negociaciones mías eran de tiempo, de muchas reuniones con los banqueros, con los abogados y con los compradores. También pensaba por qué estoy en la negociación, por qué es importante para mí, para la organización. Y algo que también es importante y que deben pensar es qué ambiente quieren generar. ¿Va a ser un ambiente formal o un ambiente informal? Hasta cómo van a sentarse en la mesa de negociación. ¿Quién va al lado de quién? ¿Qué herramientas audiovisuales vas a usar? Si van a almorzar o van a comer, ¿cómo se van a sentar? ¿Cómo vas a dirigir la conversación? ¿Cómo vas a empezar la conversación? El inicio de una conversación es como las fundaciones de esa negociación. Y el tercer pilar es escuchar a tu contraparte. Debemos escuchar en 4 dimensiones: sentimientos, valores, preocupaciones y posiciones. Entonces, sean sensibles a qué sentimientos parece que la persona está experimentando. Y son sentimientos expresados y no expresados. Muchas veces las personas son muy vocales, otras veces son muy calladas. Todo esto hace parte de una estrategia. Ustedes deben entender si la persona tiene ansiedad, tiene frustración, tiene emoción, tiene paciencia, está sereno, entre otros. ¿Qué valora esta persona? Muy importante, porque acá es donde los conflictos residen. Si tú no entiendes qué valora esta persona, vas a entrar en conflicto. ¿Qué preocupaciones expresa? ¿Y qué posición tiene frente a la negociación? ¿Es rígido o es flexible? Como les mencioné antes, tomar posiciones rígidas hace que la contraparte te vea como que no estás dispuesto a escuchar, y que no quieres negociar prácticamente. Y esto genera un sentimiento de que soy invisible prácticamente. Entonces, provocas negociaciones conflictivas. Reconoce respetuosamente y valida las emociones de tu contraparte. Esto no es fácil decirlo. Esto es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Requiere práctica, porque a veces el ego nos hace decir cosas que en ese momento no era correcto, o sea, era el momento incorrecto de decirlo. Y tenemos que tener la paciencia y la madurez para poder esperar el momento correcto. Practiquen, practiquen y practiquen. Y estos 3 pilares para mí es la forma en la que caminamos antes de correr. No se les olvide, caminen antes de correr. Desde mi perspectiva, una vez que entiendas estos pilares, que entiendas cuál es el resultado que quieres, quién es el ser humano que está detrás de tu contraparte, generes un puente de empatía, crees una relación de confianza, crees un ambiente de negociación constructiva, los conocimientos que te acompañan, los conocimientos técnicos, financieros, comerciales, se van a combinar con estos pilares y van a hacer que alcances una negociación integradora y exitosa. Ahora, en algunas negociaciones vamos a encontrarnos con contrapartes que parecen muy duros, que parecen que están dispuestos a pasar por encima de cualquier persona, que están siempre listos a atacar y que ante estímulos externos y desafíos se comportan instintivos, exactamente como los animales salvajes. Los animales salvajes, para poder vivir en la naturaleza, deben reaccionar rápidamente, porque esto depende que puedan sobrevivir ellos y su manada. Pero estos animales, que son tu contraparte y con los que te puedes encontrar en muchas negociaciones, también son nobles. Son animales que se preocupan por proteger a su manada. Tienen pareja, tienen hijos, no van solos, actúan en comunidad. Y no se olviden
que también esas personas que ustedes ven como estos animales, y como muchos más, pero no quise poner otros más, detrás de esas máscaras son humanos. Tienen familia, probablemente tienen hijos, tienen un contexto social en donde son amados, admirados por sus valores y por su liderazgo, o que posiblemente son personas que han tenido retos personales tan difíciles que crearon una armadura de la que no se han liberado. No te dejes llevar por esa máscara. No le tengas miedo a esa máscara. Encuentra tu palanca de negociación y mira a la persona desde el qué lo lleva a ser así y no por qué es así. Sé empático y no perdamos la humanidad y la benevolencia en un proceso de negociación. Yo les confieso que muchas veces fui esos animales. Tenía egos, tenía un tiempo muy reducido en la negociación. Utilicé mi posición de poder, porque ya pasé de ser joven a tener mucho poder. A veces no veía al ser humano que estaba enfrente mío, sino que veía números. Veía que tengo que cerrar esto para que sea beneficioso para mi organización y no veía al ser humano. Me nublé y muchas veces cuando yo cerraba una negociación, bajo esta actitud creía que había salido bien, porque le gané al otro. Pero realmente cuando entras en un periodo de reflexión e introspección, tienes un sentimiento de vacío y te das cuenta que no logré un acuerdo integrador entre ambas partes, que yo gané más de lo que ganó el otro. Y necesariamente no tiene que ser así. La negociación y el proceso de negociación está diseñado para que ambas partes ganemos. Y en ese momento entendí que el valor de las personas y la humanidad son innegociables para mí. La mejor negociación no es la que alguna de las partes queda con un sinsabor, sino la que permitió generar una negociación integradora. Tú tienes dos opciones. Negocias para reclamar valor, eso en todo, de negocios o como personas en un ambiente personal. Reclamas valor, es decir, de un conjunto de recursos, cuánto valor te vas a llevar tú y cuánto valor se va a llevar la contraparte, o cómo tú y la contraparte pueden incrementar los recursos disponibles y dividir. Recuerden, nuevamente les repito, el proceso de negociación está diseñado para que todos nos beneficiemos. Por eso se llama negociación, porque si no serían decisiones unilaterales en la que simplemente se adopta una posición y ya. Muchas gracias.